gracias, Juan, por conectarte. Nuevamente, gracias a los amigos, amigas que nos acompañan esta noche. Una noche más aquí en el Ecuador Today, en este su programa Otra Mirada. Y bueno, la noche de hoy nos acompaña Juan Cubi. Habíamos mencionado que Juan pues es de esos personajes que no pueden pasar desapercibidos por la política de nuestro país, por su trayectoria, por su compromiso y bueno, por toda esa lucha constante que reconocemos en ti, Juan. Gracias por estar con nosotros. Juan, aparte de ser un militante de la política, un hombre de izquierda, es máster en desarrollo local, director de la Fundación Donum y también es parte de la red Ecuador Decide y es mejor sin un TLC. Gracias, Juan, por estar aquí. Habíamos mencionado que es importante conversar con la ciudadanía, con nuestros amigos que nos siguen en redes. ¿Qué son los tratados de libre comercio y por qué hoy en día se están convirtiendo como la panacea para entender, para explicar, para dar cuenta del desarrollo de nuestros países? Como que si no hubiésemos tenido ya esta experiencia, sí, a finales del siglo XX, lo que fueron los años 80 y 90, vemos el caso, por ejemplo, de México, el caso chileno, el caso colombiano, nuestra misma realidad. Y hoy como que el Ecuador retoma, ¿no es cierto?, los tratados de libre comercio. Juan, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es un tratado de libre comercio y por qué el nuevo gobierno de Guillermo Lasso está adoptando como la política de Estado? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Vero. Ya parece que hemos superado los problemas técnicos. Así es. Te agradezco mucho por el espacio. Como tú sabes, yo soy articulista de Ecuador Today y en ese sentido es muy grato estar en este programa y te felicito. A ver, la pregunta que me acabas de decir es un poquito compleja y extensa, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. La idea de los tratados de libre comercio nace a inicios de los años 2000, cuando se quiso promover el ALCA, eso como una política global hacia toda América Latina, ¿sí? Ya desde antes ya se venían con estas líneas en otros países, en otros continentes, pero se definió como que con el gobierno de Bush se define una estrategia continental para copar toda América Latina desde una lógica comercial de los Estados Unidos. O sea, imponiendo su hegemonía como una potencia, ¿sí? El triunfo de Lula en Brasil frenó un poco esta aspiración, porque Lula planteó que no tenía interés en este tipo de relaciones comerciales y claro, un ALCA sin Brasil era absolutamente, digamos, insuficiente para los Estados Unidos. A partir de ahí, Estados Unidos empieza a hacer negociaciones bilaterales, es decir, de país a país. Y entonces cambió un poco la forma de negociación, no los principios de los tratados de libre comercio, sino los procesos de negociación. Y como tú sabes, como es público, en el año 2006 se logra con una serie de movilizaciones frenar la suscripción de un TLC con los Estados Unidos. Eso te pongo como antecedente antes de entrar a analizar ya las particularidades de estos tratados. Muchísimas gracias, Juan. Claro, sin duda, pero lo interesante sería también explicar a la ciudadanía cómo se vuelve, ¿no es cierto?, una política de Estado. No hemos escuchado al presidente Lasso no señalar que es necesario esta apertura comercial, incluso para la reactivación económica. Y bueno, diríamos, pues, ¿quién podría estar en desacuerdo que es necesario, pues, abrir, ¿no es cierto?, los mercados para que haya este intercambio comercial donde nuestros productos salgan y nuevos productos entren. El tema es que no nos explican bien quizás las letras chiquitas, Juan. Parece que estos tratados de libre comercio, ¿sí? Es prácticamente estar abiertos a los mercados internacionales sin un beneficio de retorno. O sea, ¿qué es lo que ganan los ecuatorianos o qué ganamos nosotros, ¿sí?, al tener estos tratados comerciales que pues estamos viendo las manifestaciones del día de hoy, ¿no? Los arroceros en paro, sí, parece ser que también los lecheros entran en paro y otros sectores que dicen no podemos estar abiertos al libre comercio sin cierta protección a nuestro mercado local. A ver, en primer lugar, los TLCs no pueden ser una política de Estado. Las políticas de Estado se construyen colectivamente. Es decir, hay un interés nacional que prima sobre cualquier decisión de un gobierno. Por eso es que los tratados han sido negociaciones de gobiernos,
no de estados. Usualmente se los han hecho a espaldas de muchos sectores sociales. No te olvides que cuando se quiso negociar el tratado con los Estados Unidos, habían los famosos cuartos de al lado donde se nos enviaba a los representantes de la sociedad civil prácticamente a calentar el puesto. Y las negociaciones se hacían con ciertos sectores de la economía, básicamente empresarios. Eso nunca puede ser una política de Estado. Las políticas de Estado tienen que nacer de un pacto social, de un acuerdo nacional en función de grandes intereses de un país. Eso no son los TLCs. Esa es la primera cosa. La segunda es lo que tú ya estabas señalando. ¿En qué puede afectarlo? Mira, aquí la cuestión es muy simple. Es muy difícil, ¿sí?, realizar negociaciones cuando existe una potencia que te impone las condiciones. Ese es el problema de los tratados de libre comercio. Nosotros no nos oponemos al comercio. Como tú lo señalabas, el comercio es una necesidad de cualquier país. Es una necesidad de intercambiar productos, de generar producción, etcétera. Aquí lo que sucede es que las condiciones de los tratados están concebidas en función del interés del más fuerte. Entonces, ¿qué significa en concreto eso? Te voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos son un gran productor de un maíz subsidiado. Es decir, los productores, los agricultores norteamericanos tienen una cantidad de beneficios impresionantes para producir maíz a un precio tremendamente barato. El excedente productivo que hacen, lo exportan, pero lo exportan en precios, en condiciones tremendamente desfavorables en términos de competencia con lo que sería producir maíz en el Ecuador. ¿Qué sucede en la práctica? Que inundan el mercado con este maíz que además suele ser transgénico y quiebran al pequeño productor de maíz ecuatoriano, que ya de por sí vive una situación bastante penosa. Tú sabes que el productor campesino agrícola de este país tiene graves dificultades para sus procesos productivos, tiene graves desigualdades en términos económicos, en términos sociales, etcétera. Encima, vienen e inundan el mercado con este maíz importados de los Estados Unidos y lo quiebran. El caso del arroz es similar, también son grandes productores de arroz, por ejemplo, Estados Unidos o la China. La China es un monstruo en la producción de ese tipo de productos. Imagínate un tratado de libre comercio con la China, que ya nos tiene inundado el mercado con una cantidad enorme de productos más bien de consumo suntuario. Ese es el gran debate. Y el caso de la leche, tú hacías alusión al caso de la producción lechera, ya el tratado que se firmó con la Unión Europea en el gobierno de Correa, lo que ha propiciado es que el excedente de leche que producen los europeos venga acá a un precio irrisorio. ¿Y eso qué hace? Simplemente provoca la quiebra de los pequeños productores lecheros y favorece a quienes, a los grandes, digamos, a los grandes procesadores de lácteos. Así es, ¿no? Y con un golpe de actitud durísimo, más aún en esta pandemia, Juan, donde parece que todas las voces dicen hay que reactivar la economía, sí, hay que incentivar a los productores locales, pero, o sea, quizás la política del gobierno está contrario a esas necesidades de estas economías locales que hemos visto quizás en carne propia, ¿no? Todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que si no habría sido por esos productores, por esos campesinos, pues habría sido incluso difícil mantener la misma condición básica de mantener nuestra vida. Y bueno, quizás por eso, Juan, sería interesante más bien dar cuenta cuáles serían esas opciones. Juan, estás ahí con nosotros, sí. Hola, hola, ¿sí? Y hola, ¿me escuchas? Sabes que se me estaba acabando la batería. Creo que estamos con un karma tremendo para esta entrevista. No, no, no es karma, es que a veces cuando hablamos de estos temas que son difíciles de enfrentar, yo creo que al Estado a veces pasan cosas, pero bueno, es importante que la ciudadanía tenga claridad de cuál es la política del gobierno, Juan, y ante eso te preguntaba, bueno, ¿qué opinas tú, no? O sea, ¿cuáles serían las opciones que podríamos tener, no solo como ecuatorianos, sino como región, Juan? Hemos visto las manifestaciones en Chile, hemos visto lo que ahora mismo está pasando en Colombia, lo que acaba de pasar en el Perú, ¿no? Con el triunfo del presidente Castillo, donde los latinoamericanos estamos ávidos, ¿no es cierto?, de una política diferente, de una política que vea hacia el interior, hacia el desarrollo propio de nuestros países. Pero parece ser que esa experiencia regional no está tomando en cuenta o quizás pues faltarían asesores
que le digan al gobierno de Lazo, ¿sabe qué, presidente? La situación no necesariamente va por enfrentarnos abiertamente a estos tratados de libre comercio, sino en enfocarnos en también activar el mercado nacional. Pues, ¿cómo lo ves, Pero, Juan? mira, yo creo que el presidente Lazo tiene absoluta conciencia y conocimiento de lo que son los tratados de libre comercio. Casualmente el día de hoy tuve una reunión en un evento internacional, no sé si viste en la prensa, donde él ya dice frontalmente generar iniciativas comerciales que conduzcan a un acuerdo, como lo llaman ahora, no tratado, un acuerdo comercial con los Estados Unidos, porque él desde su lógica empresarial entiende que para los sectores empresariales y ciertos sectores de lo que se llama la economía de punta es conveniente estas relaciones comerciales. ¿Por qué razón? Porque generan un flujo de mercancías que les beneficia. Y en estas lógicas ellos no tienen mayor contemplación con lo que es la economía familiar de pequeña escala, porque esa no es una economía competitiva en términos internacionales. Para tú ser competitiva en el plano internacional, necesitas volumen, necesitas tecnología, necesitas economía de escala, ¿sí? Para poder realmente copar estos mercados. ¿Qué puede hacer un pequeño productor de maíz, de arroz, de leche de nuestro país? Entonces, en ese sentido, lo que suelen es plantear un discurso sobre la conveniencia nacional de estos tratados. Dicen, bueno, vamos a generar más exportaciones, vamos a tener un flujo de capitales de ida y vuelta, vamos a vamos a abrir el país a las inversiones, pero nunca te lo especifican es para qué y para quiénes. ¿Para qué sirve esta apertura? Entonces, cuando tú ves los resultados, te das cuenta de que son siempre grandes sectores monopólicos los beneficiados: banano, flores, brócoli, soya, etcétera. O sea, los que tienen capacidad de exportación primaria de gran volumen. ¿Y quiénes son los otros beneficiarios? Los que tienen capacidad de importar ciertos productos para la venta y para inundar el mercado interno. Pero nunca se han planteado, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria. Es decir, ¿en qué beneficia este comercio a un país que requiere alimentarse equilibradamente? Los últimos indicadores de desnutrición infantil son vergonzosos. Es decir, 1 de cada 4 niños en este país sufre desnutrición crónica y en pueblos indígenas, en empresas indígenas, puede ser hasta 2 de cada 4, es decir, la mitad de los niños. Bueno, ¿cómo resuelves un problema que está atentando contra el futuro de este país si lo que vas a hacer es importar productos que no son de consumo masivo y vas a exportar productos de monocultivo atentando la diversidad de producción de alimentos? Esos debates son los que no se quiere poner en el tapete. Y yo creo que en ese sentido, presidente Lazo, que proviene de una lógica empresarial y comercial que apunta a estos objetivos, no creo que necesita ni de asesores ni de gente que le informe. Él está absolutamente consciente y claro de lo que pretende. Y entiendo que va a empujar al país a una negociación lo más, digamos, rápida posible con los Estados Unidos. Y para eso tiene ahí un personaje que ha sido fundamental en estos procesos, la señora Ivonne Baki, que fue ratificada como embajadora de los Estados Unidos. Ella lleva desde hace más de 20 años generando estos vínculos, este lobbying, como dicen en inglés, con los grandes sectores empresariales de otros países y con los gobiernos de otros países en función de estos acuerdos. Y ella se queda en cargo de embajador en Estados Unidos precisamente para agilitar la suscripción de un TLC con los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los beneficiados de este proceso? Porque estamos viendo, Juan, que obviamente nuestros productores no son los beneficiados, ¿no? ¿Cuáles son las firmas, los consorcios? O sea, ¿qué ganamos los ecuatorianos? ¿Quiénes son los que ganan con esto, Juan? Fundamentalmente, los que ganan son todos los sectores empresariales que están articulados al gran capital transnacional. Esos son de Angas o de Man. Fíjate un ejemplo concreto. Los tratados de libre comercio permiten que los capitales externos vengan a competir por fondos públicos, por ejemplo, en la provisión de infraestructura para el Estado, en la construcción de hospitales. ¿Tú crees que un empresario ecuatoriano que tiene digamos, unas capacidades limitadas puede competir con un monstruo de estos que construyen cientos de hospitales, de carreteras o de edificios en todo el planeta? Es muy difícil.
¿qué es lo que les va a tocar? Subordinarse a estos capitales extranjeros para hacer una especie como de complementos o simplemente quebrar o simplemente verse desplazados. Entonces, hay sectores que tienen una articulación clara con el capital transnacional global y no solamente en términos comerciales, términos financieros, en términos políticos, en términos, qué sé yo, de transferencia tecnológica, en temas de modelos de producción, que van a ser los que le van a apostar a qué? A la demanda de estos sectores transnacionales de cualquier tipo de producto. Ahí nos acomodaremos, ¿me entiendes? Si mañana resulta que se pone de moda comer, qué sé yo, alcachofas en Europa, entonces tendremos que empezar a producir alcachofas. Si luego resulta que hay que demandar, qué sé yo, un tipo de flor, habrá que producir eso. Ese es el gran problema, es que subordinamos la producción interna a las demandas del capitalismo global, a las demandas del mercado global, y eso atenta contra muchos de los derechos que deberíamos tener los ecuatorianos: alimentación, diversidad productiva, protección de la biodiversidad, un poco la economía de pequeña escala de las familias para poder sacar a la gente de la pobreza. Todo eso queda absolutamente desechado en estas negociaciones. Exactamente, Juan. Y yo digo, bueno, este no es un proyecto nuevo. O sea, acordémonos en los 90, incluso inicios del 2000, cuando ya era una política o intentaba ser una política de Estado. Y bueno, gracias a la presión de los movimientos sociales, yo recuerdo el movimiento indígena, incluso nosotros como estudiantes ahí en las calles en contra de estos tratados de libre comercio que claramente afectaban a la soberanía alimentaria, como tú bien señalas, pero también a la soberanía como país, ¿no? Y digamos, bueno, hubo la fuerza más bien suficiente para poder parar estos tratados de libre comercio. Quizás, Juan, lo que estamos viendo hoy en día, que esa fuerza social, esa organización que tenía toda una historia, ¿no es cierto?, una presencia en la política ecuatoriana, hoy ha perdido fuerzas. ¿Será eso, Juan? O sea, ¿por qué no hay una contraparte desde las organizaciones, desde los mismos sindicatos para dar otra propuesta para el gobierno nacional? Mira, estos son los resultados de 10 años de un gobierno que neutralizó a los movimientos sociales, que persiguió al movimiento indígena y que obligó a muchos sectores a redefinir sus agendas en función casi que de una supervivencia como organizaciones, a resistir, a mantener ciertos espacios. Y eso marca una diferencia, porque en el 2006 lo que había es la capacidad de una ofensiva desde los movimientos sociales para luchar en contra de la suscripción de TLC. Los años del Correato fueron bastante nocivos en términos de esa capacidad de movilización y de lucha de las organizaciones sociales, justamente por la persecución, justamente por la criminalización de las protestas sociales. Claro, cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, prácticamente no hubo ni reclamos. Fuera de ciertas agrupaciones y ciertos espacios que hemos estado en esta lucha desde hace mucho tiempo, no hubo mayores protestas y mayores quejas. Y ahora, claro, estamos viendo las consecuencias de la suscripción de este tratado. Y fíjate que, como tú señalas, hay experiencias muy documentadas sobre los impactos de los TLC. Te pongo el caso de México. El caso de México. En México están los mexicanos comiendo tortillas transgénicas. Así es. Sí, el control de las semillas del maíz, el control de la producción de maíz derivó en que se unificaran las especies en una, dos, tres especies que están controladas de estos grandes centros de producción de estos productos agrícolas a nivel mundial. Y entonces terminan los mexicanos, en lugar de tener esa variedad enorme de maíz que implicaba una diversidad para producir tortillas, resulta que ahora van a comer tortillas no solo de la misma consistencia, de la misma composición, sino muchas elaboradas en los Estados Unidos e importadas, exportadas, perdón, a México, ¿no? Esas son las terribles consecuencias de estos tratados, ¿sí? Y otro tema que nos olvidamos de señalar, Vero, brevemente, es el tema de la propiedad intelectual, que esa es una de las claves, y si quieres podemos explicarlo más adelante. Es una clave en términos del derecho a la salud de los pueblos. Y hoy eso lo estamos debatiendo y lo estamos conociendo y lo estamos padeciendo con el tema de las vacunas, de lo cual podríamos hablar a continuación.
No, no, es interesantísimo lo que señalas, Juan. Yo viví un buen tiempo en México y es impresionante. Es el 90%, incluso más del 90% de un país que di tú, la base de la alimentación ha sido el maíz. En este momento se importa de Estados Unidos, como tú bien señalas. Todo Maseca, que sería la empresa esta que pues provee las tortillas y la harina para hacer la harina de maíz, ¿no? Para hacer las tortillas, que es la base de la economía de los mexicanos, pues viene desde Estados Unidos. O sea, es impresionante. Y ahora, y después nos quejamos de por qué aparece tanto narcotráfico, por qué los campos mexicanos están desolados, precisamente por eso, ¿no? O sea, hubo vamos a decir, desmembración prácticamente del campesinado y esa excesiva migración, pues tiene una causa y sin duda son estos tratados de libre comercio que empezaron a finales de los años 80 y 90 acabando con la economía interna en México, ¿no? Ya lo hemos visto, como tú dices. Y sí es interesante lo que tú señales en términos de médicos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estos tratados de libre comercio, Juan, también te imponen qué es lo que tú puedes producir o no? O sea, ¿por qué América Latina no estamos en la capacidad de generar, no sé, medicamentos básicos, por ejemplo, en esta pandemia y tenemos que depender de estas grandes firmas transnacionales? O sea, también te imponen en la forma, como tú dices, de investigación, en la forma de qué es lo que tenemos que producir o no. O sea, no es un tratado ingenuo, es prácticamente un control de lo que la soberanía de un país implica, ¿no? Mira, tratemos el tema de la propiedad intelectual en medicamentos. Para que la gente nos entienda, la Ujú. producción de un medicamento está protegida por una patente, que es la forma como una industria, una farmacéutica recupera su inversión. Eso es para hacerlo simple. Entonces te dicen, a ver, durante 20 años usted va a tener la exclusividad de la producción y venta de este medicamento para que usted pueda recuperar la inversión. Y esa es una falacia porque en muchos casos ni la inversión es tal como la plantean las farmacéuticas en volumen, digamos, en cantidad de inversión, y los procesos de recuperación no son tan lentos como lo señalan. Muchas veces ellos en 4 o 5 años ya han recuperado con creces su inversión. Sin embargo, les dan patente de 20 años. Bueno, resulta que en los TLC están negociando que no sean 20 años, que sean 25 años. ¿Qué implica tener una patente? Que nadie puede producir ese medicamento en versión genérica. ¿Qué es la versión genérica? Es una versión mucho más barata porque no incurre en los costos de investigación y en los procesos de descubrimiento e innovación de una nueva molécula, ¿sí? Entonces, usualmente en los países pobres, en los países del tercer mundo, del sur, etc., como quieras llamarlo, siempre se ha peleado porque esas patentes tengan un plazo razonable, esa protección tenga un plazo razonable y que una vez que ya se ha cumplido con la recuperación de la inversión, ese conocimiento, ese producto se vuelva de acceso universal. Y el acceso universal, ¿qué implica? Que lo pueda producir cualquier país simplemente, digamos, accediendo a la fórmula y con mínimas condiciones de un laboratorio interno se puede producir. O un grupo de países, por ejemplo, el área andina podría producir una cantidad enorme de medicamentos que implicarían un precio bajísimo. Y ese precio bajísimo implica asegurar el acceso a la población a ese medicamento. Pues bien, en los tratados de libre comercio eso es imposible, porque no solamente exigen el respeto a los 20 años, piden 25 años, piden años adicionales de protección de datos de prueba. Entonces te puede ir extendiendo una patente 30 años. Luego te utilizan este mecanismo del segundo uso, que es cuando un medicamento sirve para otra cosa. Adicionas años más a la patente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aseguras el control monopólico de la producción y venta de ese medicamento. Pues bueno, resulta que el 90 o 95% de los grandes productos farmacéuticos están elaborados en el primer mundo. Son farmacéuticas transnacionales norteamericanas, europeas, japonesas y ahora China las que producen eso. Por lo tanto, van a seguir controlando el mercado de medicamentos mediante un mecanismo perverso de exclusión, es decir, de impedir que millones de seres humanos en este mundo puedan acceder a ese medicamento por un tema de costo, de precio. Eso, desde mi punto de vista, me parece tremendamente inhumano, porque al menos en la salud,
en el derecho a la salud, en la posibilidad de curarse una enfermedad, debería haber garantías mínimas para la población de todo el planeta. Y hoy con la vacuna, tú has visto cómo está el debate sobre el monopolio que tiene Pfizer o que tiene Moderna o que tiene AstraZeneca sobre las vacunas. Y están imponiendo precios. Resulta que estábamos pagando, si no me equivoco, cerca de $40 por una vacuna, por un frasquito que en otros lados puede costar $4 o $5. Esas son las consecuencias de estas lógicas comerciales impuestas desde estos grandes intereses globales. Exactamente, Juan, y de verdad parecería ser que no, o sea, o como nos lo presentan, Juan, parecería ser que no tenemos salida. Porque digo, bueno, tú digo que has sido un referente político, un actor político en este país, digo, ¿será que tenemos otro tipo de soluciones, Juan? ¿Qué podríamos hacer? Incluso somos un país tan pequeñito, con una diversidad impresionante, con una cantidad de productos internos que fácilmente no solamente podríamos cubrir, ¿no es cierto?, las necesidades internas, la soberanía alimentaria de nuestro país, incluso de la región. Pero ¿qué podemos hacer? Digo tú, no sé, en una posición de decisión, de generador de política pública. ¿Qué le recomendarías al presidente Lazo? ¿Cuáles serían nuestras opciones? Bueno, la primera sería que no se suscriban a estos tratados de libre comercio, que más bien se establezcan relaciones comerciales en función de las verdaderas necesidades de este país. Y las primeras necesidades, ¿cuáles son? Soberanía alimentaria, el derecho a la producción de la mayor cantidad de pequeños productores de este país, que sobre todo están ubicados en el campo, campesinos e indígenas, ¿sí? La protección de la economía de esas familias y en función de eso diseñar estrategias de relacionamiento comercial. Una, dos, no hay posibilidades de hacerlo como un país por sí solo. Tú necesitas grandes bloques para poder negociar en otras condiciones estas relaciones comerciales. Lamentablemente, América Latina sigue atravesada por por ese divisionismo que nos impusieron de manera expresa las grandes potencias, precisamente para que careciéramos de esa capacidad de negociación. ¿Sí? Fíjate que países tan grandes como México o como Brasil, igual en estas relaciones comerciales salen perdiendo, siendo unas potencias regionales. Necesitas una estrategia conjunta y ahí es cuando yo veo que tenemos serias dificultades, porque estos procesos de acercamiento y consolidación de unidades regionales lamentablemente han fracasado a lo largo de la historia. Eso habría que discutirlo, creo que eso es tema para otra conversación. ¿Cómo hacer que los procesos, digamos, de asociación de estos países en función de intereses comunes sean una realidad en América Latina? Eso sería fundamental, pero lamentablemente ni el Mercosur ni la Comunidad Andina de Naciones han operado con eficiencia en este campo. Eso es lamentable, eso sigue siendo todavía una tarea pendiente de estos países. Lo otro es hacer todo lo posible por frenar estos tratados, porque eso lo que te hace es imponer condiciones de las cuales ya no puedes salirte. Al Ujú. menos, si no tienes los tratados, puedes jugar. Tienes la posibilidad de que ciertos sectores negocien algún tipo de conveniencia, ¿no? Pequeños productores, Claro. pequeños importadores. De otra manera, eso ya queda establecido por las cláusulas de los TLC y prácticamente es un camino sin retorno. Sí, Juan, y bueno, y tú señalas, hay algunos puntos interesantes que ya se han discutido, incluso en el gobierno de Rafael Correa, que digo, bueno, tuvo muchas críticas, ¿no? Y creo que algunos hemos puesto algunos puntos para discutir de las ausencias que pudo haber tenido ese gobierno, pero quizás en esta idea, como tú bien señalas, de pensar a un mercado más regional, no pensar a América Latina como un mercado más autónomo, hicieron pasos importantes. O sea, tú dices, bueno, tenemos un problema, la incidencia de Estados Unidos es muy fuerte, incluso estas grandes potencias es difícil que salgan, ¿no?, avantes de esta presión tan grande que tiene Europa y Estados Unidos, pero hubo un intento interesante, ¿no? Yo recuerdo incluso la misma propuesta del Banco del Sur, o la idea misma del cambio de matriz productiva que se intentó hacer en el gobierno de Rafael Correa y con otros gobiernos de América Latina. ¿Qué falló, Juan?
¿sí? O sea, ¿es una cuestión de voluntad política solamente? ¿O es que también las mismas condiciones de un retraso del desarrollo de América Latina nos limita para poder posicionar una presencia, ¿no es cierto?, a nivel del mercado mundial más autónoma? Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? De lo que tú has señalado, pero a ver, el tema es que muchas de las decisiones o propuestas políticas en el gobierno o de Correa se quedaron en el plano de la retórica, es decir, nunca pudieron ser concretarse. Te pongo un ejemplo, el Banco del Sur. Y eso te lo puedo decir porque yo participé en una reunión inicial donde una de las propuestas que se hizo a nombre de un colectivo fue cómo hacer un acuerdo regional para la producción de medicamentos genéricos, todos aquellos medicamentos que requieren un mercado mínimo para que sean, digamos, viables, y se lo podía hacer entre los países que estaban involucrados en lo del Banco del Sur. Nunca prosperó esa idea. Anda tú a saber por qué razón. Yo entiendo que existieron presiones, intereses, grupos de poder en los distintos países que volvieron inviable esa propuesta, ¿sí? Entonces, ese es el gran tema. Es como lo del cambio de la matriz productiva. Al final el país quedó anclado al mismo proceso extractivista histórico, que ha sido uno de las mayores deficiencias en el impedimento para que este país pueda al menos generar otras formas de avance en términos productivos. Fíjate, al final, ahora que hacemos cuenta, nos damos, digamos, llegamos a la conclusión de que las lógicas productivas están ancladas a la extracción de recursos, petróleo, minería, agricultura intensiva y de monocultivo, es decir, la misma vieja lógica de las supuestas ventajas comparativas por estar ubicados en determinada parte del planeta, pero siempre en función de la demanda externa, siempre en función de los intereses externos. No nos hemos puesto a reflexionar cuál debería ser la prioridad en términos de producción en este país. No hemos discutido. Yo pregunto en este momento, a ver, ¿dónde está un plan de producción de mediano y largo plazo que involucre a la mayor parte de actores productivos, pero en un proceso de diálogo y de negociación donde cada quien ponga sobre la mesa cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades y se negocie una política común? Eso no existe. Fíjate lo que pasó durante 10 años con el gobierno de Correa. Los grandes grupos monopólicos de este país son los que prácticamente se llevaron la mayor parte de la torta de la bonanza petrolera. Eso tú lo encuentras si revisas la revista Vistazo. ¿Cuáles son los principales grupos económicos de este país en los últimos 10 años y cómo evolucionaron? Y prácticamente son los mismos grupos que cada año generaban mayores utilidades y mayores ingresos. Conclusión, la concentración de la riqueza se acentuó durante esos años. Hubo una diferencia en los ingresos. La diferencia de ingresos mejoró, pero la concentración de la riqueza se profundizó. Es decir, los grandes grupos monopólicos que son los beneficiarios de estas políticas terminaron a la final llevándose la mayor parte de la torta y ahora en la crisis quieren también seguir lucrando a pesar de la crisis. Ese es el gran problema de este país. Entonces vemos ahora, no sé si has visto tú las noticias, cuáles son los mayores deudores del fisco en el SDI, cuáles son los mayores morosos de la seguridad social, son los grandes grupos empresariales, es decir, ni siquiera cumplen con un deber cívico como es el de pagar impuestos, el de pagar los aportes de sus afiliados, ¿sí? Así es imposible sostener un país, Vero. Es tremendamente difícil y creo que eso está en el fondo de estas lógicas que solo están apuntando a beneficiar a ciertos grupos, a ciertos sectores. Ese es el gran drama del Ecuador. Claro, ¿no? Ciertos grupos que parece ser que ya los tenemos identificados, ¿no? O sea, realmente esas oligarquías que no han dejado de dictar no solamente la política económica, sino la política, ¿no? O sea, la forma como entendemos las relaciones, pues sí, de la política cotidiana en nuestro país. Tienes toda la razón, Juan, y habrá que hacer ese análisis porque si estamos apostando por una nueva forma de hacer la democracia, el Estado, las instituciones, pues no podemos caer en esos errores que pues ya lo vivimos los ecuatorianos. Pero ahí yo te diría, Juan, en esos esfuerzos que tú señalas, que quizás fueron unos esfuerzos fallidos, yo diría, bueno, ¿hasta qué punto, no es cierto? Los mismos productores, ¿no es cierto? El pequeño productor
en este momento, Juan, puede solventar la demanda interna, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas redes de pequeños productores que los hemos visto muy activos en la pandemia, ¿no? ¿Hasta qué punto podrían, no sé, abrirse estos mercados que puedan solventar no solamente esa demanda interna, sino también externa? Tenemos experiencias lindísimas como Maquita Kusunchi, por ejemplo, ¿no? Que con alrededor de más o menos 100 millones de dólares de exportación anual ha podido posicionarse en un mercado. Pero digo, podríamos tener más experiencias como estas, y qué debería hacer el gobierno para que este tipo de ejemplos puedan ser realidad en otras áreas de la producción nacional. Mira, tú estás tocando ahí un punto que es central. Necesitas políticas de Estado, ahí sí, no de gobierno. Políticas de Estado, ¿sí? Que definan cómo van a potenciar esas capacidades. Eso es fundamental y eso no tenemos. Es decir, ¿qué es una política de Estado? Es decir, muy bien, nos vamos a empeñar los próximos 20 o 30 años en potenciar esa capacidad de los pequeños productores, no solamente campesinos, agrícolas, artesanales, eh, pequeña industria, etcétera. Vamos a centrarnos en potenciar eso, no solamente en función de generar empleo, en función de mejorar, digamos, la oferta interna, sino también en la perspectiva de empezar ya a tener relaciones comerciales con el mundo en función de esa producción. Pero eso requiere de un acuerdo nacional que involucre a estos sectores, que les haga parte de esas propuestas y la construcción de esas políticas. Pero el problema es que siempre, por el pragmatismo político, los gobiernos tienden a negociar con los propios, perdón, con los pequeños, ¿sí? O escasos grupos de poder que son los que tienen mayor capacidad económica y financiera. ¿Por qué razón? Porque siempre hay este chantaje, es decir, si no hay políticas que me beneficien a mí, yo voy a sacar mis capitales fuera del país. Si no me dan una política de preferencia para mi lógica productiva, me llevo la empresa a producir al Perú, a Colombia. Ese chantaje ha sido permanente, es decir, cada vez que hay dificultades internas de estos grandes grupos, chantajean a los gobiernos y dicen, si no me dan lo que estoy pidiendo, me voy, me llevo la plata, me llevo la empresa, me llevo, qué sé yo, la inversión. No hay un mapa claro sobre la cantidad de inversión de estos grupos fuera del país. Entiendo que es grande. Si toda la riqueza que han acumulado explotando este país, en muchos casos está colocada en otros países, en otros sitios donde generan tal vez mayor rentabilidad, donde tienen condiciones más favorables, y así no haces país, porque lo primero que deberían hacer estos grupos es reinvertir lo que ya de por sí están extrayendo de la riqueza nacional. No la reinvierten aquí. En el caso interno tenemos caso, por ejemplo, de la SUAY, estos grandes grupos de la SUAY que sacan riqueza para reinvertirla en otros lugares, en otras provincias, en Quito, Guayaquil, porque es más rentable, pero no tienen conciencia sobre la importancia que sería devolver esas ganancias al mismo lugar, a la misma zona de donde la obtuvieron. No hay esa conciencia. El empresariado nuestro es tremendamente egoísta y está pensando únicamente en estas ventajas, en presentarse en el contexto global con un empresario exitoso, con un empresario que tiene una fortuna gigantesca. Preferirían, como el señor Álvaro Novoa, aparecer en la revista Forbes que hacer una inversión interna en este país que beneficia al país como un conglomerado humano y también a la gente que lo necesita. Entonces, ahí es muy complicado y por eso es que estos empresarios que tienen estas lógicas son los que más presionan por estos tratados de libre comercio, porque es la forma de articularse a la economía global y seguir incrementando sus ganancias. No tienen una visión de decir, a ver, construyamos un país con todos los sectores, con todos los grupos productivos. No, a lo que tienden es a subordinarles y decir, a ver, el pequeño campesino en la medida en que me sirva, bueno, le apoyo. Si me deja de servir, le abandono. Y usualmente, como tú señalabas, como tienen peso e influencia en las decisiones políticas de los gobiernos, terminan imponiendo estas políticas que son perjudiciales para los sectores más desfavorecidos. Esa es la realidad. Entonces ahí es cuando estos sectores, estos grupos tienen que luchar, tienen que levantarse, tienen que paralizarse. Es lo que ha hecho el movimiento indígena desde hace muchos años, ¿no? Es decir, cómo presionar y exigir políticas para un sector que es fundamental en este país desde el punto de vista productivo. ¿Quién dio de comer a las ciudades durante la pandemia?
son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Y eso no te lo dicen. Eso el gobierno no te lo reconoce. No te lo reconoce, no te lo dice. Y de verdad, perdóname Juan y a los amigos, amigas que nos escuchan, pero es que es de verdad una vergüenza, porque no es que es una realidad que lo estamos viviendo ahora, ya en los años 50, ¿no? Los economistas decían, bueno, hay una falla en el modelo latinoamericano, y ya desde esa época se planteaba, ¿no? La sustitución de importaciones, y queramos o no, fue una época interesante para América Latina que empezó a verse a sí misma, ¿no? Muchas de las economías, la brasilera, la mexicana, ¿no? Incluso la economía chilena, ¿no? Empezaron a ver hacia adentro, ¿no? Y desarrollar industrias pequeñas, incluso industrias de producción local que pudieron posicionarse a nivel internacional. Y bueno, años más tarde fue la misma política que hicieron los países asiáticos. Digo, ¿por qué América Latina no puede darse esa oportunidad? ¿Por qué no podemos zafarnos, Juan, de estos lazos, ¿no es cierto?, que nos anclan hasta a ese capitalismo, vamos a decir, internacional, esa lógica neoliberal que pues sin duda nos ha dejado mal parados con mayores índices de pobreza, de desempleo, de subempleo, y que parece ser que es un círculo vicioso, Juan. Tú dices, bueno, hay un problema de las élites que yo creo que no podemos llamarlos élites, ¿no? Una élite se construye como un referente, no solamente económico, sino político, social, cultural. Y yo no creo que podemos llamarle a estas estructuras económicas élites, sino oligarquías, ¿no? Todo hacia ellas. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer como ciudadanos, Juan? ¿Qué salto necesitamos hacer las ecuatorianas, los ecuatorianos? Porque creo que es obvio que queremos una respuesta diferente, se ve en las calles, se ha visto en la pandemia, hoy mismo los sectores productores, productivos de este país requieren nuevas respuestas. ¿Qué hacemos, Juan? A ver, hay dos puntos que quisiera tratar de tu pregunta. Nosotros tuvimos una experiencia, si tú mal no recuerdas, tú eres todavía joven, pero tuvimos una experiencia de estos proyectos de sustitución de importaciones con la dictadura de Rodríguez Lara, que es el único proyecto más o menos estructurado de esto que se llamó el desarrollismo cepalino, ¿sí? Sí hizo un intento. Acuérdate que es el único gobierno que creó empresas estatales, nacionalizó la industria petrolera, tuvo una serie de medidas muy interesantes, electrifica este país. La red vial que tienes tú ahora fue construida durante ese gobierno, ¿sí? Trazada y construida. Hay una cantidad de hechos muy interesantes, pero fíjate lo que sucedió, y te lo digo porque lo conozco de primera mano. Fíjate lo que sucedió con esa famosa tesis de crear una burguesía nacional que empezara a producir para el mercado interno y que empezara a hacer realidad lo de sustituir las importaciones por la vía de la industrialización. Todos esos empresarios se montaron en una gran proporción unas empresas falsetas, unas industrias falsetas. Cogían el financiamiento del gobierno, lo sacaban al mercado especulativo y después, ¿qué hicieron con eso? La famosa sucretización de la deuda, con lo cual licuaron toda su deuda, la terminaron pagando en sucres devaluados mientras tenían este dinero que le daba el Estado convertido en dólares, ganando intereses o especulando en el mercado internacional. Eso hicieron una cantidad enorme de empresarios, ¿sí? Entonces, si tú tienes lo que tú señalas, esto que se llaman las élites, yo le digo siempre los sectores empresariales, que no tienen ni siquiera la más mínima visión de construir un proyecto de país, es tremendamente difícil, al menos salir adelante con esos sectores. A mí me parece muy difícil, ¿sí? En Asia, el ejemplo que tú planteas, en Asia, la burguesía industrial asiática, en Singapur, era una burguesía nacionalista, una burguesía que se jugó un proyecto de país, ¿sí? No voy a decir que no son explotadores, que no son millonarios, pero al menos sí se jugaron un acuerdo interno para decir, a ver, industrialicemos estos países, generemos procesos de inclusión para por lo menos tener buenas universidades, buenos estándares de vida, buena infraestructura, etcétera. Ese fue el modelo asiático, pero es un tema cultural. Lamentablemente, nuestras oligarquías siguen siendo estas oligarquías mezquinas, tremendamente limitadas en términos culturales, en términos de visión, y absolutamente sumisas a las lógicas del capitalismo transnacional.
Entonces, eso es lo que nos ha generado esta, si tú quieres, esta especie como de parasitismo productivo, Sí. ¿sí? ¿Qué hacer? Yo confío en la capacidad de una sociedad para ir construyendo un proyecto de vida, no a través ni del Estado ni a través de la formalidad institucional. Tiene que ser la sociedad organizada la que vaya de alguna forma presionando y exigiendo esos cambios que se necesita. Y tomo como ejemplo lo que acaba de pasar en Chile. Es decir, en Chile fueron las calles y las presiones multitudinarias las que acaban de definir un proceso constituyente. Habrá que ver hasta dónde esa manifestación callejera se traduce en una constitución más democrática, más incluyente, más igualitaria, equitativa. Vamos a ver, pero ya es un desafío interesante. No había otra posibilidad. Fíjate, en Chile durante décadas tratando de negociar cambios a través de los partidos políticos, a través de la institucionalidad formal, terminó resolviéndose con este estallido social y estas marchas multitudinarias en las calles. Bueno, octubre del 2019 fue una expresión también de eso, del hartazgo de una sociedad frente a la formalidad de la política que no está resolviendo las necesidades de la gente. Bueno, estas élites que tú dices que no son élites tendrán que entender que o empiezan a mirar a este país desde la realidad o se exponen a que los octubres sean cada vez más frecuentes. Tienes razón, Juan, tienes razón. Y quizás si ese aprendizaje no les ha quedado, digo, bueno, pues el gobierno de Lazo tendrá que enfrentarse a esa organización que aunque como tú bien señalas, pues fueron algunos años de padecer también, ¿no? Una línea, ¿no es cierto?, muy vertical, muy centralista, de ir minando esos espacios donde hoy lo estamos viendo, ¿no? Si limitamos la participación política de esas organizaciones sociales, pues es el pueblo ecuatoriano como en su conjunto los que salimos perdiendo. Así que como tú dices, y creo que nos sumamos a ellos, pues a ello la organización social es central. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia, a pesar del nivel de represión, la gente ha salido a las calles y es hora pues de también empezar a articular esta nueva política. Ojalá el presidente Lazo asuma que estas necesidades desde lo local, desde lo ciudadano, desde lo popular, Juan, pues se vayan también posicionando como política de Estado. Y aprovechando, Juan, que te tenemos aquí, quizás también ya para ir cerrando nuestra conferencia, y ahora que sabemos que estás en Cuenca, cuéntanos un poquito cuál es esta dinámica que ahora están viviendo en Cuenca, ¿no? ¿Qué está pasando con la política local? Una provincia tan importante como el Azuay, donde también la industrialización, aunque sea de a poquito, se ha ido posicionando a nivel nacional. Tú hacías ahí alguna crítica con los capitales cuencanos, pero queramos o no, ha sido bueno, un nicho interesante en los últimos años. ¿Tú cómo evaluarías a esta nueva élite económica que ha surgido en Cuenca y como nicho no solamente económico, sino también político que se ha ido posicionando en los últimos años? A ver, una aclaración. Yo estoy en este momento estoy en Quito. Yo Ah, ya suelo estás estar, en... Ok, sí, suelo estar entre Cuenca y Quito. Trabajo muchos bueno, años en Cuenca. A ver, ok. yo lo que rescato, a ver, lo que rescataría de Cuenca, y voy a ser muy honesto y no creas que estoy así demasiado inclinado hacia una postura, es el tema de la consulta popular por el agua. Ya. Y ese es un tema que arrastró a ciertos sectores empresariales que asumieron con conciencia la importancia de preservar ese recurso, con una suerte como de orgullo cuencano a propósito de la calidad del agua, algo que ha presumido siempre la ciudadanía cuencana, ricos y pobres de tener la mejor agua del país. Creo que eso movilizó y es interesante porque eso fue una especie de chispazo de corte cultural, identitario. Es decir, valorar el tema del agua como una colectividad, como una región, como ya. Pero tienes también allá sectores que se opusieron, que cuestionaron seriamente el tema de la consulta. Tienes tú un viceministro que fue viceministro de Correa, que es presidente de la Cámara de la Minería, que estaba totalmente en contra y hizo campaña por el no en la consulta. ¿Y quién es? Tienes, Disculpa nomás es un señor Córdoba, ¿sí? Ah, señor Él, Córdoba. por ejemplo, fue el que encabezó
la campaña por el no, porque estaba abiertamente identificado con estos intereses mineros, ¿sí? No obstante, tampoco es que hay sectores empresariales que tienen conciencia sobre la importancia de generar este tipo, digamos, de inclusión de la economía pequeña. No. Hay dos grandes grupos en el Azuay, desde el Grupo Ortiz y el Grupo El Juri, que tienen una visión absolutamente neoliberal y extractivista de su actividad comercial. Es decir, miran a la región como un espacio para poder sacar de ahí riqueza. Pero los procesos, por ejemplo, de reinversión, los procesos de transferencia de riqueza por vía de los salarios, por vía del aseguramiento de los trabajadores, eso es una tarea absolutamente pendiente. Entonces, tú tienes este juego, ¿no? O sea, tienes sectores que sí han asumido una postura mucho más, ¿cómo te digo?, mucho más acorde con una lógica regional de desarrollo, de integración, etcétera, y otros que no lo han hecho, que tienen esta visión totalmente, ¿cómo te digo?, expoliadora, ¿sí? Es decir, eso de sacar lo máximo que puedan, acumular y transferir eso a otros lugares, a otras zonas, ¿no? Fíjate, si tú ves ahora los moles, por ejemplo, que se están construyendo en Quito, en Guayaquil, los Coral, ¿no? Esa es una empresa cuencana, pero hoy día están volcados a crear estos moles en ciudades donde les van a generar mayores ingresos, mientras que al interior de la ciudad, de la provincia, no hay una política, por ejemplo, para beneficiar de mejor manera a los trabajadores, ¿sí? De darles mayores salarios, porque eso debería ser un empresario que tenga una noción de colectividad, una noción de integridad, al menos, puchica, paguen impuestos, aporten a la sociedad, a las necesidades de la gente, por ejemplo, creen una gran fundación de apoyo a determinados sectores, hagan inversión productiva, generen procesos, digamos, de mejoramiento de la capacidad de los trabajadores para volverlos mucho más capacitados. Eso no hay. No Entonces hay. siguen siendo estos sectores que solamente están mirando sus intereses restringidos, sus intereses centrados en su pequeño grupo, ¿no? En sus pequeños nexos familiares. Eso hay que decirlo abiertamente. Tienes toda la razón, Juan, y no es imposible, digo, incluso en estas mismas dinámicas capitalistas, neoliberales, hemos visto ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, el caso de Medellín, Juan, que sé que tú también lo has estudiado, lo has analizado, es interesantísimo cómo la élite de esa ciudad pues logró invertir a pesar de la crisis que sabemos todos que vivió Medellín en los años 90 y lograron posicionar no solamente sus empresas públicas, sino muchas industrias locales que ahora son un referente no solo para Colombia, sino para la región. Digo, o sea, dentro de esta misma lógica capitalista, es posible también activar un mercado interno. Y bueno, ahí quizás veíamos, ¿no? Algo interesante en el capital cuencano, pero bueno, ahí tú dices que aún es necesario, pues, también ponerle ese toquecito nacionalista que creo que nos falta muchísimo a la producción nacional. Y bueno, que sea también un llamado para nuestras, vamos a decirles por la noche de hoy, élites, ojalá sí se animen, Juan. Pero bueno, es un tema interesantísimo, como tú señalas, pues nos quedarían muchos temas por tratar. Yo te agradezco mucho por darnos esta apertura y esta información, ¿no? Que parece ser que tenemos clara, pero no, o sea, todavía falta que la ciudadanía entienda cómo se procesa esto de los tratados de libre comercio, Juan. Quizás un mensaje final para nuestra audiencia. Estamos de verdad muy contentos por estar contigo esta noche. Bueno, yo solo decirte que el tema este del comercio es un tema bastante complejo, ¿sí? Que era el tema que nos trajo a esta conversación. Y a mí me parece que deberíamos todos hacer fuerza por definir cuáles son las necesidades más prioritarias de nuestra sociedad, de nuestra gente, para en función de eso plantear cuál debería ser una postura de este país en las relaciones internacionales, y no solo comerciales, ¿sí? Ah, También financieras, etcétera. Deberíamos pensar en eso y presionar. Lamentablemente, claro, tenemos un gobierno que ha definido una línea, ¿no? No desde ahora, desde hace mucho tiempo, porque Lazo es tercera vez presidente, candidato, llegó a la presidencia, y él tiene ya una línea.
Y lamentablemente hay sectores, he escuchado a sectores empresariales que le están exigiendo mayor radicalidad en estas políticas neoliberales excluyentes. Por ejemplo, ahí es cuando la sociedad debe levantarse y decir no. O sea, señor presidente, usted no lo elegimos para que gobierne para unos pocos, por más que sean sus amigos y por más que sean sus comunitarios. Usted tiene que gobernar para un país que no solamente tiene carencias estructurales, que tiene una profunda crisis por la pandemia. Esa es la prioridad. Entonces, habrá que ver. Bueno, hasta ahora parece que el plan de vacunación está avanzando bastante, digamos, es aceptable en el sentido de que, bueno, se va a lograr vacunar, pero eso no es suficiente. Eso es solamente una medida para, digamos, una medida preventiva frente a la pandemia. Lo que necesitamos ahora son respuestas a la crisis social y económica que vive este país. Porque la crisis sanitaria probablemente en algo se atenúe con el tema de la vacunación, pero va a quedar una crisis mucho más profunda. Y en ese sentido hay que decirle al presidente, mire bien lo que está sucediendo, mire bien dónde están los mayores problemas de este país: pobreza, desempleo, exclusión, migración ilegal, etcétera. Esos son los grandes problemas que afectan a la mayor cantidad de gente. Y ahí es cuando yo creo que nosotros deberíamos no solamente preocuparnos por los temas comerciales, sino por toda esa problemática que tiene que ver con la economía y con la sociedad. Te agradezco mucho, Juan, así es, y quizás sumando a lo que acabas de decir, algo que ya dijiste al inicio de nuestra entrevista, de nuestro encuentro, es la organización social. Sin organización social será difícil también marcar la pauta y marcar también esos frenos necesarios para para estas hambres, ¿no es cierto?, que parece ser que son insaciables de algunos sectores que no están viendo por ese beneficio de nuestro Ecuador, sino por el beneficio solamente de unos bolsillos familiares y bolsillos locales. Yo te agradezco muchísimo, Juan, porque sí, nos ha quedado claro y esta noche, pues, sin duda, pues creo que los amigos y las amigas que nos han acompañado, pues celebramos que podamos conversar abiertamente de estos temas. Ojalá pronto te tengamos nuevamente aquí en el Ecuador Today. Pues no sabemos que eres articulista de nuestro espacio, pero sería interesante que también sigamos conversando de estos temas tan interesantes, tan importantes y que van construyendo también esa conciencia ciudadana. Muchas gracias, Juan. Gracias a los amigos, amigas que nos han sintonizado y les vemos mañana para otra entrevista aquí en Otra Mirada. Muchísimas gracias, Juan. Chao. Gracias, Vero, y gracias a Ecuador Today. Gracias.